Ahorita nos vamos a Chile y como bien sabemos y conocemos, ¿verdad? En Chile en estos momentos está ocurriendo la escritura de una nueva constitución a través de la conformación de una convención constituyente. Por esa razón, el tema de cómo incluir los derechos sexuales y reproductivos en una nueva constitución del Estado chileno, ¿verdad? Es un tema que nos provoca y también nos compete como activistas en estas temáticas de derechos humanos de las mujeres. Entonces, para presentarnos, ¿verdad?, el estado de la cuestión, hemos invitado a Lieta Vivaldi, abogada integrante de ABOFEM, abogadas feministas y con una amplia trayectoria desde el derecho, el género y el feminismo. La escuchamos entonces, Lieta. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y veo también a varias compañeras acá de Chile, otras partes, con que hemos estado pensando justamente mucho cómo empezar a hablar de los derechos sexuales reproductivos, cómo plantearlos en una constitución, etcétera. Y justamente muchos de los temas planteados por Lilian en Chile también los estamos viviendo, respecto a una ley de aborto mucho más limitada, que solo contempla 3 causales, pero que aún así ha tenido muchos problemas en su implementación. Justamente también tenemos un gobierno conservador en Chile que ha hecho muy difícil que esta ley realmente sea accesible a todas las mujeres. También tenemos fuertemente el problema de la objeción de conciencia y eso ha tenido como consecuencia que el número que se esperaba de abortos anuales, que era alrededor de 2.500, ha sido muchísimo, muchísimo menor. Entonces ahí también reflexionamos en la importancia de que los derechos sexuales y reproductivos estén consagrados en la Constitución, que podamos hablar de ellos y que cómo también asegurar que se garanticen realmente y que no queden en un artículo aislado de la Constitución que luego no se haga carne, digamos. Entonces, en este sentido, es muy importante tener una perspectiva feminista en la Constitución. Sabemos que el derecho históricamente ha invisibilizado muchos temas, ha sido escrito, como decimos, como por y para hombres históricamente, y por eso lo que está pasando hoy en Chile es realmente para nosotras muy esperanzador. Por primera vez tenemos una convención paritaria que va a escribir esta constitución. Nos dio mucha esperanza también, bueno, el 2018, digamos, que fue la llamada revolución feminista, en la cual muchos temas que también históricamente habían estado invisibilizados empezaron a conversarse, el acoso en universidades, también los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, pero esto no data obviamente de hace 2 o 3 años, es un largo camino que la lucha feminista ha venido dando tanto en Chile como también en Latinoamérica, así que por eso es tan importante esta conversación a nivel regional. Y en ese sentido, claro, tenemos como en mayo del 2018 se levanta el tema y en el estallido social de 2019, en un principio, claro, la desigualdad, la vida digna, etcétera, es uno de los temas que más salta, digamos, en la conversación o en las demandas, pero luego, obviamente, está el tema, ustedes deben haber escuchado las tesis y cómo poco a poco las feministas pudimos plantear la necesidad de realmente tener una constitución que considere estos derechos que han sido históricamente, digo, invisibilizados. Y esto como son fruto de reflexiones de años desde el feminismo, fruto de reflexiones también de muchas compañeras que veo acá. Entonces, lo que estamos conversando hoy en día y lo que queremos que se plasme en la Constitución, lo que debiera plasmarse en la Constitución, son años de lucha que han costado mucho, porque sabemos que el cuerpo de las mujeres es un objeto en disputa, ha sido, digamos, históricamente por parte del patriarcado, por parte de los gobiernos, y justamente la reproducción también ha sido manejada sin considerar nuestra autonomía reproductiva. Y por eso es tan importante pensar también que en este momento la Constitución del 80 en Chile, la Constitución que rige, fue escrita en dictadura, fue escrita, digamos, en un grupo pequeño, mayoritariamente hombres, y no contempla los derechos sexuales y reproductivos, pero que no los contemple no quiere decir que la Constitución no
toque temas que son muy relevantes para los derechos sexuales y reproductivos. La Constitución del 80, por ejemplo, en Chile, en su artículo primero establece que la familia en singular, es el núcleo fundamental de la sociedad. Y acá vemos cómo el que esté planteada de esta forma tiene una ideología importante de plantear una familia patriarcal, heteronormada, etcétera. Entonces, claro, les repito, no están los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución del 80, pero sí, por ejemplo, la forma en que regula la familia ya tiene un tinte ideológico muy potente. Otro tema, por ejemplo, en la Constitución del 80, tampoco en la salud lo plantea como la libertad de elegir qué sistema de salud tú vas a optar, si es un sistema privado o público, en Chile FONASA o ISAPRE o FONASA, pero sabemos que esta libertad es solo para aquellas personas que pueden pagarla y tampoco tiene perspectiva de género alguna. Otro tema es la educación, que también está planteada la educación preferente por parte de los padres, y eso ha impedido también ha llevado a que ha sido muy difícil avanzar en educación sexual integral en Chile. El año pasado fue rechazado un proyecto de ley que era muy importante que se aprobara, que era sobre la educación sexual integral justamente, y prontamente puede que se vuelva a discutir, y eso es importante. Entonces a lo que voy con esta pequeña introducción es como, a pesar de que se invisibilice y no se hable de ello, hay una ideología detrás de la Constitución del 80, y es una ideología que claramente tenemos la posibilidad de cambiar hoy. Tenemos la posibilidad de cambiar porque la forma en que está conformada la Convención Constitucional es paritaria, como decía, pero también hay representantes de distintas partes de la sociedad, sin decir que es totalmente interseccional, etcétera, porque sabemos que falta mucho. Por ejemplo, mujeres o personas transexuales no estuvieron representadas, tampoco las mujeres afrodescendientes. Sí tenemos muy importante que pueblos originarios sí están en la nueva Constitución, o sea, en la conformación, digamos, de esta convención. Como digo, también mujeres, y mujeres no solamente, por ejemplo, abogadas o de cierta élite, ciertos partidos políticos, sino también mucho más representativas representantes de distintas localidades o distintos lugares de Chile. Y eso sin duda es relevante en el momento de articular la forma en que los derechos van a estar plasmados en la Constitución. También decir en ese sentido que ¿qué necesitamos para los derechos sexuales y reproductivos? Y repito, no nos basta una igualdad formal en este sentido, de un artículo que establezca que hombres y mujeres somos iguales. Tenemos que tener una constitución transversalmente feminista para que realmente los derechos sexuales y reproductivos puedan hacerse carne, podríamos decir. Y eso implica, por ejemplo, una constitución que, como decía, establezca los derechos sexuales y reproductivos. Después voy a decir algunos elementos importantes. También que la educación esté establecida, no sexista, laica, que se garantice la educación sexual integral. También vemos, por ejemplo, con lo que hablaba, las familias. ¿Qué tipo de familias vamos a reconocer? ¿Queremos que la Constitución hable de familia o eso lo vamos a dejar para otras instancias? Esos son temas relevantes. ¿Queremos que la Constitución hable o si no de comunidades? ¿Queremos que hable de familia en plural? La Constitución actual en Chile solo nombra una vez la palabra mujer. En una nueva constitución esperamos que las diversidades de este país también estén contempladas. En ese sentido, la no discriminación, la igualdad, como hablaba, en una forma material, en una forma que realmente pueda ejercerse, y no solamente quede en una igualdad formal que no sea posible de aterrizar. Y de este sentido también es importante lo que llamamos la parte orgánica de la Constitución, cómo nos organizamos. Claramente es importante en este sentido un Estado que reconozca o un Estado que integre las diversidades del país, un Estado que no sea, como es actual en este momento, Chile como Estado unitario, sino que también reconozcamos todos los pueblos originarios, las diversidades que hay, pero también que digamos, la paridad no se quede solo en el órgano que va a escribir la Constitución, sino que también esta paridad se refleje en los distintos órganos del Estado, en el poder legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, porque si no, nuevamente nos quedamos con que los hombres, digamos, y sabemos que es un hombre heterosexual, blanco, etcétera, son quienes siguen decidiendo, digamos, y escribiendo.
En Chile uno de los grandes problemas también que ha habido ha sido el excesivo individualismo de la Constitución de 1980 y por eso también uno de los grandes demandas es cómo podemos participar desde la colectividad en crear esta nueva Constitución y este nuevo país. Y así de nuevo, para pasar ahora más en detalle los derechos sexuales y reproductivos, sabemos que, claro, son planteados en años 60, 80 de parte del feminismo, pero quizás se planteaba en un principio más como los derechos de las parejas. Y en ese sentido son tan importantes la Convención del Cairo, la Conferencia de la Mujer en Beijing, porque empieza a ampliarse esta concepción de derechos sexuales y reproductivos, más allá también de derechos individuales, también cómo hablamos de estos derechos desde la comunidad, cómo hablamos también de esta separación entre la sexualidad y la reproducción. Sabemos que, como también hablaba Lilian, ha habido una excesiva exacerbación de la maternidad y nuestra sexualidad ha estado unida a la posibilidad de reproducirnos. Y eso sabemos que no debiera ser tal. La sexualidad placentera, poder decidir con quién tenemos relaciones sexuales, cuándo las queremos tener, etcétera, es un derecho y no tiene por qué tener como consecuencia o no la reproducción, digamos. Entonces, eso también es muy importante. Y en ese sentido, la Constitución debiera consagrar la autonomía y una autonomía de no interferencia por parte del Estado, pero a su vez poder dar las condiciones materiales para poder ejercer estos derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la no interferencia que decimos en los derechos, poder decidir autónomamente, pero también para tomar decisiones necesitamos información, necesitamos educación, necesitamos condiciones concretas, salud, digamos, poder acceder a las condiciones para poder, anticoncepción, y eso, por ejemplo, al igual que lo que comentaba Lilian en Uruguay, en Chile, y ahí Miles ha hecho un gran trabajo, Corporación Humanas, la Mesa Aborto en Chile, hemos estado también viendo cómo durante la pandemia la posibilidad, por ejemplo, de acceder a métodos de anticoncepción se han visto también disminuidas, y eso ha tenido graves consecuencias. En Chile, por ejemplo, en particular, hubo pastillas anticonceptivas repartidas por consultorios que estaban fallidas. Como consecuencia hay mujeres embarazadas y ahora cómo podemos hacer exigible, y ahí han habido recursos, etcétera, podemos ahondarlo, esta responsabilidad claramente estatal de que mujeres en este momento cursen embarazos no deseados. Y en ese sentido vemos también cómo necesitamos un Estado que se responsabilice. Y ahí, como le decía, no sé cuánto tiempo me queda un par de minutos o... Justamente, Lieta, te iba a anunciar que te quedan tres minutos. Ah, genial. Genial. He hablado muchos temas, perdón, ahí lo pueden hacer una pincelada también de un poco la situación de lo que está pasando en Chile. Entonces, ahí vemos cómo en Chile también hemos sufrido estos embates y cómo podemos intentar que la Constitución realmente nos garantice lo que hablaba, esta no interferencia, poder autónomamente decidir sobre nuestros cuerpos, autónomamente decidir, pero a la vez que estén las condiciones materiales para realizarla. En ese sentido, un Estado, digamos, social de derecho. En Chile tenemos un Estado actual subsidiario que es, bueno, totalmente neoliberal, patriarcal, etcétera, y necesitamos hacer un giro, y eso es lo que se ha estado conversando mucho en la Convención Constitucional. En este momento la Convención Constitucional chilena está viendo cómo va a seguir funcionando, de qué forma vamos a poder participar en ella, las organizaciones civiles, organizaciones feministas. Hay un gran porcentaje de personas en la misma convención que son quienes van a escribir la Constitución, que se declaran feministas, que para los cuales estos temas son importantes, por lo que estamos bastante esperanzadas en este sentido, pero sabemos que siempre hay movimientos conservadores que están al acecho, por lo cual es muy importante garantizar que tengamos espacio de participación y organizarnos. Ya hemos estado conversando en estos temas, de estos temas, perdón. Y en este sentido, también es fundamental, como hablaba, en esta transversalidad del feminismo, ver el tema de los cuidados. Entonces, pasar de un Estado individualista, un Estado subsidiario, a un Estado cuidador, en el cual las mujeres no seamos las únicas responsables, obviamente, de las labores del cuidado, que han estado también históricamente invisibilizadas en el derecho y en la Constitución, por lo menos chilena en particular. Los cuidados, que son los que sostienen la vida, finalmente, parecieran ser de tercer orden. Y eso también se vincula con nuestra ciudadanía como mujeres, la ciudadanía como diversidades sexuales, y también en ese sentido es muy clave que la Constitución nueva lo reconozca.
y que, para ir cerrando, tener el ojo que siempre hablan desde, como yo decía, desde Argentina, Gargarella, etcétera, de que no quede una constitución con derechos muy bellos, en la cual esté establecidos los derechos sexuales y reproductivos, que incorporemos, por ejemplo, el derecho a una atención al parto, por ejemplo, respetando las convicciones de los pueblos originarios, que las diversidades sexuales estén garantizadas, la información, la educación, etcétera, si no haya cómo hacerlo exigible. Necesitamos que para el Estado sea una obligación y que esté establecido explícitamente las obligaciones que tienen, que esté establecido explícitamente además cómo reconocemos los tratados internacionales que sí han hablado de estas materias, y en este sentido que sean derechos que sean exigibles y que podamos así realmente una constitución que sea parte y sea una hoja de ruta para todas nuestras políticas públicas y todas nuestras relaciones, y no una constitución de cartón muy bonita que realmente vuelva nuevamente a invisibilizar y a dejar los derechos de las mujeres ni siquiera segundo plano, como último plano, como lo ha sucedido mucho históricamente. Que tengamos los derechos sexuales y reproductivos allí reconocidos, y realmente que en ese sentido sea la autonomía nuestra la que prime y no intereses estatales o intereses de la iglesia o los que fueran, que finalmente sean nuestros digamos, derechos los que, de mujeres y diversidad sexuales los que allí se reconozcan. Con eso para cerrar y después vamos a poder seguir conversando. Perdón si toqué muchos temas, pero era poquito tiempo. Muchas gracias, Lieta, porque, y claro, como dices, abordaste muchos temas, pero que en realidad eso también tiene que ver con la construcción de una nueva constitución, ¿no? Y luego en la sala se podrá seguir profundizando un poco más.